¿Cómo te fue enlistando todos esos pendientes, prioridades, cosas por hacer? Seguramente todos tenemos bastantes, ¿no? O sea, hay gente que ha enlistado hasta 100 en 10 minutos que les doy para esta actividad en los grupos presenciales. Y luego, el ejercicio que te quiero invitar a hacer, después de que ya hayas hecho toda esta lista, es a que le saques el Pareto, ¿sí? ¿Y qué me refiero con esto? El Pareto es uno de los modelos mentales más conocidos, es probablemente el más conocido de todos. Y viene de una ley natural descubierta por un cuate que se apellidaba así, Pareto, en Italia, hace algunos siglos, que le pidieron hacer un estudio acerca de la riqueza de Florencia. Y él descubrió, en ese entonces, seguramente ya no fue que él lo descubrió, sino que más bien él lo destapó, es decir, que el 80% de la riqueza de la ciudad de Florencia estaba concentrada en el 20% de las familias de Florencia. Y a esa relación proporcional le llamó el modelo de Pareto, porque ese era su apellido. Bueno, el modelo de Pareto ha evolucionado muchísimo y se ha llevado a muchísimos ambientes de nuestra vida, sobre todo ambientes de negocios y ambientes organizacionales. Pero déjame te digo que es un principio fundamental, tan importante o tan valioso o válido como cualquiera de las otras leyes de la naturaleza, ¿no? La ley de la gravedad. Y sin embargo no vemos la gravedad de no entenderlo. ¿Viste lo que hice ahí? Pero lo que te quiero decir es que el 20% del esfuerzo, resumiendo, el 20% del esfuerzo en muchos sentidos nos da el 80% de los resultados. El 20% de las abejas producen el 80% de la miel, por ejemplo, ¿no? El 20% de las ventas de un producto, por ejemplo, representa el 80% de las ventas de las compañías. Y así sucede y vamos viendo cómo es impresionante cómo se repite este patrón en muchos ambientes y con el tema del tiempo no es diferente. El 20% de las cosas que dices que tienes que hacer te van a dar el 80% de resultados que se conecten con tu propósito y tus objetivos. O sea, lo que te va a acercar a eso. A veces cuesta creer esto, pero créeme, es súper comprobado que así es como funciona. Y nos cuesta mucho a veces decir, oye, es que tengo que hacer todo esto. ¿Tienes que hacer todo esto o quieres hacer todo esto? Hay una diferencia muy importante. ¿Sí? El Pareto lo que te invita es a que con ese listado de cosas que tienes, por ejemplo el que acabas de hacer, son una lista de pendientes, proyectos, tareas que quieres hacer y que obtengas el 20%, hagas un ejercicio otra vez de selección, reflexión y de una verdadera curación de cuáles de esas cosas o pendientes son las que te van a dar los resultados más trascendentales y más exponenciales y más poderosos. ¿Sí? Porque entonces ahí es donde deberíamos estar enfocando nuestro tiempo. Entonces tú tienes de un lado un to-do list y de otro lado un must-do list, ¿no? Tienes tus pendientes de lo que pudieras hacer y luego de otro lado de lo que debes hacer para obtener los resultados más significativos, ¿no? Entonces entender esto te ayuda mucho porque luego tienes, por ejemplo, tienes pendientes familiares, esto lo podrías dividir hasta por ámbitos, ¿no? Tienes pendientes deportivos, o tienes pendientes de salud. Ahí me pasa muchísimo en los grupos que facilito de que, no, pues es que quiero bajar de peso, quiero dormir mejor, enunciamos todos los deseos de cosas que queremos hacer, cuando sabemos, muchos de nosotros, que a lo mejor lo que va a mover la aguja es, por ejemplo, hacer ejercicio. Que podría ser como de 10 cosas, una sola, que es hacer ejercicio, va a hacer que todas las demás se acomoden, porque vas a estar más cansado en las noches, vas a dormir mejor, porque te vas a despertar con más ánimos, porque traes ese ritmo de ejercicio en el cuerpo, porque ya que haces ejercicio, vas a querer comer mejor para no desperdiciar el ejercicio que hiciste. Entonces, hay muchas cosas que se mueven alrededor de esas decisiones que hacen que todo lo demás se vuelva más fácil. Ese es el principio de Pareto. Entonces, te voy a dejar ahorita para que hagas el ejercicio de Pareto con todo ese listado de cosas que hiciste, de cosas que son importantes para ti, para que enlistes nada más aquel 20%, otra vez, si enlistaste 25, pues vas a sacar el Pareto y te vas a quedar con 5, ¿no? Ese sería el 20%. Y déjame terminar con una historia de algo muy interesante de esto del Pareto, que me gusta mucho cómo lo plantea Warren Buffett. Warren Buffett dice que es igual de importante cuando haces el Pareto de las cosas. Si tienes un listado de 25 cosas y sacas el Pareto y te quedas con 5, sí son muy importantes esas 5, son las más importantes, pero son igual de importantes tener a la vista o ser muy consciente, otra vez el tema de la conciencia, las 20 que dejaste fuera. Estas 20 que dejaste fuera son las que te van a llamar la atención, las que te van a hablar al oído como diablito cuando estas 5 se pongan difíciles.
¿Por qué? Porque son cosas que quieres hacer, entonces es muy fácil switchar a cosas que a lo mejor acá no son tan importantes, pero son fáciles de lograr, ¿sí? O llaman la atención y te distraen. El que tengas claro esto que te acabo de decir, que lo vuelvas consciente, hace que, aunque lo veas ahí tentador, tienes que tener la fuerza de voluntad y tienes que tener, digamos, la claridad de que estas son las 5 en las que decidiste concentrarte. No que nunca deban de cambiar o que jamás vayan a cambiar, pero que no cambien solamente porque una de ellas se puso difícil de repente. Entonces esto lo dice Warren Buffett, que es una de las personas más exitosas y con más claridad de la toma de decisiones y modelos mentales que existen en el mundo, junto con Charlie Munger, que son ambos dueños de la misma compañía. Entonces te lo digo porque también sirve mucho tener claras esas cosas que vas a decir, a las que les vas a decir que no, para justamente no caer en la tentación de estar yendo y viniendo hacia un lado para otro. Te da mucho enfoque el tema del Pareto. Entonces te voy a dejar con la actividad para que ahorita le saques el Pareto a ese listado y sigas las instrucciones de la actividad. Nos vemos en el siguiente video para ver cómo te fue y a qué le llamo yo un approach radical del Pareto.